Hoy celebramos las Pascuas de Resurrección. Felices Pascua. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. Jesús vino a darnos vida para que la tengamos en abundancia. Ten un gran día. Alabado sea el Señor. Así que por favor tomen sus Biblias y les voy a pedir que vayan a la lectura de hoy que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan 11, 14, 27. El título del mensaje de hoy está titulado Yo soy. Yo soy. En Juan capítulo 11, versículos 14 al 22 de nuestro texto, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hoy es Pascua. Feliz Pascua. En vez de hablar de la resurrección de Jesús, de la que usualmente hablamos, sentí que Dios quería hablar de tres atributos de Jesucristo como nuestro Señor resucitado a partir de las palabras yo soy. Si conoces la Biblia recordarás cuando Dios le aparece a Moisés por medio de la zarza en el desierto, en donde le dijo a Moisés que le diga el nombre que él tenía, el cual era yo soy el que soy. Éxodo 3 del 13 al 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Entonces, ¿por qué Dios quería ser llamado yo soy el que soy? ¿Por qué Dios quería ser llamado el que soy? Porque Él no es el Dios de la muerte, Él es el Dios de la vida. La palabra yo soy está en presente. De la misma manera, Jesucristo, que es el Dios encarnado, quiere que lo recordemos como el que soy. Entonces, los tres puntos del mensaje de hoy se desprenden todos del versículo del libro de Juan. El Evangelio de Juan, uno de los cuatro evangelios, los cuales son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los evangelios, es la razón por la que Juan habla mucho de Jesús como el yo soy, que aclaró, no hablaremos de todos los yo soy del Evangelio de Juan, como yo soy la luz del mundo, solo hablaremos del pan de vida, de la puerta y de algunas otras cosas. Nuestro primer punto estará en la resurrección, pero como decía, Juan intenta remarcar la deidad de Cristo con los yo soy. En el libro de Mateo, el tema es Jesucristo es el Rey, el Hijo de David. En Marcos, el tema es el siervo de Jesucristo. En Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre, o el Dios Hijo de Hombre, pero en Juan, Jesús es el Hijo de Dios, o el Hombre Dios. Entonces, hoy veremos que Jesucristo en su deidad es el Señor resucitado, y es el Señor resucitado por el que Él era Dios hecho carne. Por eso, la muerte no pudo retenerlo. Y quizá tú puedes atacar a Dios y decir cosas malas acerca de Dios, pero adivina qué, todo lo que digas son como balas que rebotan sobre Superman. No lo afectan, porque Dios es nuestro creador. Él hizo todas las cosas. Entonces, hoy veremos tres cosas asombrosas sobre cómo Dios es el yo soy. Entonces, como es Pascua, pensé en empezar con el primer yo soy, que se encuentra en el Evangelio de Juan y es yo soy la resurrección y la vida. Si vamos a nuestras Biblias, en Juan 11, 25 al 26, la Biblia dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Debemos notar que Cristo le hizo una pregunta a Marta, la cual la sigue haciendo a nosotros el día de hoy. ¿Crees esto? ¿Tú crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? Amén. Y yo lo creo. Y quizás la mayoría de nosotros también. Pero el problema es que muchos de nosotros seguimos viviendo como si Cristo estuviera muerto. Nosotros flaqueamos en nuestra fe, no reclamamos las promesas como deberíamos, o reclamamos muy pocas de ellas. ¿Cuándo fue la última vez en la que has visto a Dios contestando milagrosamente una oración que le hayas hecho? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro en tu vida? Con esto estoy tratando de desafiarte. No estoy tratando de regañar a nadie, sino de desafiarlos a creer que Cristo es la resurrección y la vida. Él le hizo esa pregunta a Marta, y por supuesto ella le contestó, sí Señor, creo que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, que ha venido al mundo.
Ella creía en eso, pero ella no actuaba como si Jesús fuera el Hijo de Dios. Y él estaba ahí, a punto de resucitar a Lázaro, texto en el cual hoy no profundizaremos, pero ella actuaba como si Jesús no fuera el Hijo de Dios, como si Jesús estuviera muerto. Entonces él tuvo que preguntarle, ¿crees esto? Porque él se estaba preguntando a sí mismo si ella tenía fe o no para creer que su hermano sería levantado de los muertos. Si vamos a Lucas capítulo 24, veremos que somos como el tío de Jesús, Cleofas, y su hijo, Simón. En Lucas 24, 13 al 31, esto es justo después de la resurrección, Jesús se acababa de levantar de entre los muertos y estos dos hombres estaban caminando desde Jerusalén hacia la ciudad en la que vivían. Y Jesús se reúne con ellos en la ruta. Lucas capítulo 24. Al final de Lucas, y voy a leer esta porción porque quiero que todos nos pongamos en el lugar de Cleofas y de su hijo Simón. Estamos caminando. Jesús acababa de morir. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías, que libraría a Israel de los romanos y de su gobierno. Y ahora nosotros estamos caminando de regreso de Jerusalén luego de 3 días de su crucifixión, un domingo a la mañana. Estamos volviendo a nuestra ciudad y estamos muy tristes. ¿Por qué estamos tristes? Porque Jesús murió, fue enterrado y no tenemos fe en la resurrección. Bueno, voy a leerlo y recuerda imaginar que estás ahí con Cleofas y su hijo Simón y de repente un hombre aparece en el camino y te saludan diciendo hola. Entonces, el versículo 13 dice, y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados y no lo conociesen. Aquí Jesús sale de pronto del campo, así con lo que sería la carretera, entonces ellos no lo reconocieron. Aparentemente él tenía ese cuerpo glorificado, por lo que no se dieron cuenta que era el mismo Jesús que vieron unos días, 4 antes en su crucifixión. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Porque ellos estaban tristes, se sentían mal, miserables, sombríos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, el tío de Jesús, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Aquí debemos notar que Jesús no les mintió. ¿Cómo Cristo iba a contestar esa pregunta? ¿No sabes lo que pasó? O sea, ¿cómo Jesús iba a contestar esa pregunta? Sin mentir. Si alguien te pregunta algo, no debes mentirles. Debes responderle con otra pregunta. Eso es lo que hacen nuestros políticos. Nosotros tratamos de preguntarle algo sobre la política y ellos hacen otra pregunta, porque ellos no quieren responder la pregunta. Bueno, Jesús aún no quería contestar esa pregunta, porque si no él revelaría quién era. Él estaba probando su fe, así que le hizo otra pregunta de vuelta. Y mira lo que les dijo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Él no contestó, él solo dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces ellos ya habían escuchado que él estaba vivo, pero aún no lo creían. Ellos escucharon la historia, pero ellos dijeron, probablemente él no esté vivo, seguramente sigue muerto, pero alguien robó su cuerpo. Jesús probó su fe. Él vio que estaban tristes. El versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces él intentaba decirles, ¿no se suponía que el Cristo debía sufrir y morir de esta forma? ¿No se suponía que debía hacer eso para redimir los pecados? Y comenzando desde Moisés, entonces, imagina esto.
que quizás es el mejor sermón de Pascua, de resurrección que jamás se ha predicado. Jesús lo predicó justo aquí en la Biblia. Él dijo, y comenzando desde Moisés, es decir, regresó hacia atrás por todo el Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él le decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Ellos seguían sin reconocerlo. Él actuaba como si fuera a seguir hacia la siguiente ciudad. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ellos hicieron clic. Este debe ser Jesús, dijeron. Este es Jesús, nuestro Salvador. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Él simplemente desapareció. Imagina como si nosotros estuviéramos en shock pensando, oh por Dios, él estuvo con nosotros todo el tiempo hablando de la resurrección, de la crucifixión, desde Moisés hasta los profetas y nosotros no le creíamos. Y a fin de cuentas era él, pero ahora desapareció. Entonces ellos volvieron hacia Jerusalén para hablarles a los otros discípulos. Vimos al Señor y ahí es cuando comenzó todo el revuelo. Entonces, algunos de los que están aquí quizás siguen viviendo como si Jesús estuviera muerto, así como Cleofas y su hijo Simón en el camino de Jerusalén a Emaús, y tú estás triste y estás desalentado pensando, ¿cómo el Señor me va a cuidar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema o situación? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con el trabajo que estoy buscando? Quizás alguna situación en tu familia, como una discusión con un ser querido o un hermano, hermana, con tu mamá o papá y te preguntas qué hacer. Deja de vivir como si Jesús estuviera muerto y cree que Él es la resurrección y la vida, que Él puede ayudarte a través de todo esto. También muchos de ustedes quizás son como María Magdalena, Juana y María, la tía de Jesús. Fueron en el capítulo 24. Si van a la parte de arriba de ese capítulo, en el versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, estas tres mujeres no creyeron que Jesús iba a resucitar, incluso cuando Él les dijo que lo haría. Él les dijo que resucitaría al tercer día, pero ellas no le creyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Prepararon especias para el viernes, porque Jesús murió un miércoles. Ellos tuvieron que tomarse el jueves, el sábado era el sabbat, entonces ellas solo podían preparar las especias el viernes, por lo que ellas pasaron todo el viernes arreglando esas especias, pero ellas no pudieron ir el sábado. ¿Por qué? Porque era el sábado regular. Entonces ellas tenían que esperar hasta el domingo a la mañana para poner las especies en el cuerpo de Jesús. Si tú miras la cronología, te darás cuenta que él estuvo 3 días y 3 noches. Él murió el miércoles en la tarde, fue enterrado el miércoles en la noche, 3 días y 3 noches después, él resucitó en algún momento del sábado en la noche probablemente. En otra ocasión prepararé algo acerca de este tema, pero no ahora. Pero ellas están ahí porque no esperaban que estuviera vivo. Ellas esperaban que siguiera muerto y llevaron las especias para ungir su cuerpo en la tumba. Y ellas estaban pensando quién va a mover la piedra por nosotros. Y cuando llegaron, la piedra ya estaba movida. Imagina que son las 5 de la mañana y piensas, ¿quién va a hacerlo? Y de repente ya está hecho. Tú estás tomando unas largas vacaciones en algún lado y piensas, oh, he estado fuera 2 semanas. ¿A quién le diré para que corte el pasto? Y de pronto estacionas en la entrada y todo el pasto está cortado y limpio y tú no lo has hecho. Y piensas, wow, ¿quién hizo esto? Y yo estoy listo por ti. Gracias, Justin. Justin siempre arregla el patio para algunas personas en la iglesia. Entonces, ella fue al cementerio, en donde estaba la tumba, y la piedra ya había sido movida. Y tú dices, ¿quién hizo esto? El verso 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, asumo que habrá estado tratando de comprender lo que estaba sucediendo. He aquí que se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Algunos de ustedes quizás están buscando entre los muertos al que vive. Están yendo a las tumbas, están yendo a las cosas que no te ayudarán. Estás yendo a las revistas, a los programas de televisión. Estás tratando de entretenerte para aliviar tu tristeza. Tú dices, oh, me siento tan miserable, tan vacío. ¿Qué pasa contigo?
Quizás sí salgo a algún lugar y disfruto de alguna gran comida, en esos restaurantes de come todo lo que puedas, y luego llego a casa y digo, me siento peor que cuando empecé. Eso no fue una buena idea. Estás intentando con muchas ideas de cómo aliviar tu tristeza, tu sensación de vacío, y la respuesta es Jesucristo. Él dice, soy la resurrección y la vida. No puedes ir a buscar en diferentes cosas en la vida esperando sentirte lleno. La única manera de llenar ese vacío a través de la resurrección y vida de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ellas están ahí y los ángeles les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces nosotros necesitamos recordar que Él ya no está muerto, Él está vivo entre nosotros. Cantamos la canción, servimos a un Dios resucitado. Él está el mundo de hoy. Entonces el primer punto del mensaje hoy es Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cada uno de ustedes que están ahí necesitan empezar a vivir como si Jesucristo estuviera vivo, porque Él lo está, teniendo fe cada día y pidiéndole que te ayude en tu vida. Pero ahora vamos a pasar el tiempo de nuestra música.